Bueno, ahora, después del rollo que os he metido en el vídeo anterior, vamos a hacer un caso práctico como este que os planteo aquí. Estudia la monotonía y los extremos relativos de la función. Tanto la monotonía como los extremos de la función, decir dónde la función crece, dónde la función decrece, decir cuáles son los puntos máximos, los puntos más altos, o los puntos mínimos, los puntos más bajos. Esas dos cosas, todo esto, se resuelve con la derivada de la función. Vamos allá. Nos dan la función f de x igual a x cubo menos 6x cuadrado más 1. Bien, lo que tenemos que hacer, lo primero, es la derivada de la función. La derivada, aplicamos las reglas de derivación, es una función polinómica bien sencilla de derivar, esto es igual a 3x al cuadrado menos 12x. Bien, como vimos antes, la caracterización de los puntos máximos y mínimos es que allí donde tengamos un punto máximo y mínimo, la tangente es nula, es decir, la pendiente debe ser 0. Por lo tanto, una vez que tengo la derivada, lo primero que hago es plantear, resuelvo la derivada igual a 0. Es decir, en este caso, 3x cuadrado menos 12x igual a 0. Saco factor común a 3x, x menos 4 igual a 0. Esto me da como soluciones 0 y 4. Muy bien, pues los puntos críticos, los puntos singulares de esta función van a ser, por lo tanto, los puntos de abscisa x igual a 0 y x igual a 4. Y entre ellos vamos a encontrar los intervalos donde la función sea creciente y decreciente. Creciente es allí donde la pendiente sea positiva, donde las rectas tangentes también sean crecientes, y decreciente van a ser los intervalos donde las tangentes también sean decrecientes, es decir, allí donde las pendientes, las derivadas de la función, sean negativas. Entonces, y como punto frontera, los máximos y los mínimos. Bien, esto significa que tengo que estudiar los signos de la derivada de la función entre o en los intervalos que me quedan determinados por las soluciones de la derivada, igualada a 0. Es decir, tomo como valores fronteras el 0 y el 4, y ahí, entre estos puntos, en estos tres intervalos que me quedan determinados, del dominio de la función, que es todo R, estudio los signos de la derivada. Entre 0 y 4, pensemos en el punto 1, por ejemplo. Pensamos en el punto 1. En el punto 1 sustituyo en x igual a 1. Sustituyo en la derivada. Y la derivada en el punto 1, esto es 3 por 1 al cuadrado menos 12 por 1. 3 menos 12 menos 9, negativo. El que sea menos 9 poco me importa. Lo que me importa es que el resultado es negativo. Y si es negativo en este punto, en x igual a 1, lo va a ser también en todos los puntos que hay entre 0 y 4. Con lo cual, en este intervalo, la derivada va a ser negativa. Pensemos ahora en el punto x igual a 5. Por ejemplo, en un punto que queda en este intervalo de 4 hacia infinito. Tomamos el 5. Y sustituyo en la derivada. Al sustituir en la derivada, 3 por 5 al cuadrado menos 12 por 5. 3 por 25, 75, menos 12 por 5, 60, es positivo, mayor que 0. Con lo cual, en el 5 es positivo, la derivada, y en todos los puntos de ese intervalo. Positivo. Muy bien. Y ahora tomaríamos como referencia, por ejemplo, el x igual a menos 1. En este intervalo sustituyo en la derivada. Al sustituir en la derivada, ojo con los signos, 3 por menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, positivo por 3 sigue siendo 3, menos 12 por menos 1, este sí que cambia el signo, 3 más 12
15 positivo. Con lo cual, aquí, en este punto y en todos los que quedan en ese intervalo, es positivo. Por lo tanto, ahora que tengo estudiados los signos de la derivada en el dominio, saco conclusiones acerca de la monotonía de la función. Y digo que allí donde la derivada sea positiva, hemos quedado que las tangentes son crecientes y la función es creciente. Luego la función crece desde menos infinito hasta 0 y de 4 en adelante también. Y entre 0 y 4, allí donde la derivada es negativa, hemos entendido, espero, que las tangentes las rectas tangentes son negativas, son decrecientes, la pendiente es negativa y por lo tanto las derivadas son negativas. En ese intervalo la función es decreciente. En consecuencia, diremos que f es creciente en los intervalos desde menos infinito hasta 0, estoy hablando del eje X, y además, unión, de 4 a infinito. Y f es decreciente en 0, 4. Muy bien, este es el estudio de la monotonía. Y ahora, puntos singulares, máximos, mínimos, extremos de la función. Extremos. Sería monotonía de f de x. Bien, los extremos de la función. Si analizamos este esquema, nos quedan resueltos, porque aquí lo que estamos diciendo es que la gráfica crece hasta el 0 y a partir del 0 decrece. En los tramos donde la función pasa de subir a continuación bajar, eso significa que en el 0 tenemos un máximo. Y recíprocamente, el 4, del que pasamos por la izquierda de crecer, a partir del 4 crecer, significa que en 4 tenemos un mínimo. Así que ya está. Esto significa que aquí tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo. No hay más que justificar. Los extremos de f de x se dan en 2 puntos. Máximo, hablo de un máximo, en este caso en x igual a 0, y determino las coordenadas de la función, de la gráfica de la función, en ese punto. La y, la segunda coordenada, será el valor de la función que me dan en el 0. Al sustituir en 0, bueno, las x se anulan y no me queda 1 directamente. Luego significa que tenemos máximo en el punto 0, 1. Es un máximo. Y mínimo en x igual a 4. Sustituyo en la función y esto va a ser 4 al cubo menos 6 por 4 al cuadrado más 1. ¿Ok? Y esto es 6 por 24